un buen momento para siempre estar al día de todas las novedades de carácter jurídico. Y tú, como dependiente, independiente, profesional, estudiante y ciudadano común, ya te enteraste sobre el acuerdo ministerial MDT 2025-043, publicado el 17 de marzo del año 2025 por el Ministerio de Trabajo. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Hablemos de Derecho, programa especial. Por supuesto, espérate, déjame completar la frase. Tu primer programa jurídico digital, acompañado de una taza de café porque a esta hora es lo más pertinente y por supuesto de la mejor compañía, Primus, que es el auspiciante oficial de este canal, de tu canal jurídico digital, que en este programa viene de la mano con el Ethos 101T. ¿Y por qué razón siempre te hablo de este maravilloso micrófono profesional? Porque resulta que es el principal aliado de Hablemos de Derecho. Y estos audífonos, que son realmente una maravilla, con cancelación de ruido, con sonido envolvente, inalámbricos, de un material de calidad premium, que tienen sostenibilidad y larga duración desde que lo cargas hasta que lo uses. Definitivamente Primus es una marca de otro mundo, y lo que yo siempre repito es que los abogados disfrutamos tanto del derecho como de la tecnología. Vamos a hablar directo sobre el acuerdo ministerial MDT 2025-043, y es el punto más cercano a transformar, a convertir, a evolucionar una diligencia de carácter administrativa al formalismo de las diligencias de carácter jurisdiccional. Y ojo con estos puntos relevantes que te voy a mencionar, porque de verdad que tienes que acostumbrarte a la nueva normalidad para el procedimiento del trámite de visto bueno en las dependencias del Ministerio de Trabajo. ¿Qué es lo que nos dice el primer punto relevante? La comparecencia debe de ser obligatoria por parte de los sujetos procesales con el acompañamiento de un abogado patrocinador. Y he aquí el texto específico del artículo primero del acuerdo ministerial. Dice lo siguiente: las partes comparecerán al procedimiento de visto bueno personalmente o a través de un mandatario o procurador. Ojo, eso es un formalismo propio de una diligencia de carácter jurisdiccional, quien justificará dicha calidad mediante un nombramiento o un poder otorgado por escritura pública. De verdad que yo no podría decir que estamos más cerca de hacer solemnísimos los actos o diligencias de carácter administrativa. ¿Podrías legitimar la gestión de un abogado posterior a la diligencia? Por supuesto que sí lo realizabas antes de esta reforma, pero ahora de manera obligatoria tu representante jurídico, en el caso de acudir solo a la diligencia por mandato de ley, debe de ir con un poder de procuración judicial elevado a escritura pública, por supuesto, que legitime su intervención o personería en la diligencia. Continuemos. La comparecencia se realizará de manera obligatoria con el patrocinio de un abogado defensor debidamente nombrado en el proceso y o mediante procuración judicial. Pero ¿qué sucede si resulta que el día de la diligencia el abogado patrocinador que estuvo previamente autorizado por el sujeto procesal dentro de no acudió y no justificó? La otra parte tendría el derecho de solicitar que la Defensoría Pública remita a una persona, a un defensor público,
para que a su vez sea abogado de la otra parte? Por supuesto que sí, porque si la norma dispone que la diligencia en los sujetos procesales debe de ir acompañada de un abogado patrocinador, pues no se puede contradecir, porque si no gozaría de ilegitimidad al momento de sustanciarse. Vamos con el artículo número 2 y en resumen, se deberán adjuntar todos los documentos con las formalidades y solemnidades del Código Orgánico General de Procesos. Revisen el COGEP, revisen el artículo pertinente de qué manera se debe de acompañar los documentos para que estos sean considerados válidos, para que tengan un efecto probatorio pertinente y por supuesto que no contrapongan a la norma. En el caso del empleador, incluir un certificado actualizado de cumplimiento de obligaciones con el IES. Bueno, eso realmente es parte de, no lo veo en este caso una novelería. Sin embargo, a mí sí me llama muchísimo la atención, porque si tú tenías la costumbre de acompañar copias simples a la diligencia, anda desacostumbrándote, porque si las copias no se encuentran debidamente certificadas o si éstas no cumplen la diligencia previa o el formalismo previo de la certificación como lo dispone la norma del Código Orgánico General de Procesos, no te sorprendas que vaya a ser esa prueba inadmitida por parte del delegado. De verdad que esto me tiene recontra sorprendido, pero está bien porque de esa manera nos acostumbramos a ser más ordenados y nos acostumbramos a ser más solemnes, porque resulta que un trámite de visto bueno no es cosa sencilla. Claro que el visto bueno puede ser impugnado, que el visto bueno ahora también puede ser apelado y que el visto bueno puede ser considerado por parte del órgano jurisdiccional, específicamente hablando de los jueces de trabajo, como una herramienta complementaria para poder generar un criterio sobre determinado hecho jurídico o sobre determinada pretensión que se demanda. Pero en este sentido, me parece muy bien, realmente me parece excelente, no está por demás. Lee el COGEP y acostúmbrate al formalismo para la presentación de la prueba. Ojo, que sobre todo en la prueba testimonial, porque si el formalismo se da en base al artículo 143, numeral 1, 2, 3, 5 y 7 del COGEP, significa que incluso cuando tú estás solicitando declaración de parte, debe de haber una notificación previa, tal cual como que si fuera la parte accionada, refiriéndome específicamente al testigo o al declarante en la diligencia. Y ojo, porque esto puede validar o invalidar la diligencia como tal o la prueba como tal. La contestación del trabajador debe de pronunciarse expresamente sobre los hechos, pruebas y fundamentos legales. Eso nos dice el artículo 3 del acuerdo ministerial. ¿Qué es lo que dice de manera taxativa? Dice: la contestación se hará por escrito y cumplirá en lo que fuere aplicable con los artículos 5 y 6 de este acuerdo. Ojo con lo del tema del formalismo, de la presentación de la prueba en base a las reglas del COGEP. Podrá plantear sus excepciones y presentar y o solicitar las pruebas que consideren necesarias. Además, deberá señalar domicilio, casillero judicial, casillero electrónico para notificaciones. Con la contestación o en rebeldía, el inspector de trabajo procederá a investigar los fundamentos de la solicitud de visto bueno y lo expuesto en ella de acuerdo al procedimiento contemplado en el artículo 333 del Código Orgánico General de Procesos. ¿Sabes qué? Esto es como un preámbulo. Realmente, si yo pienso en el artículo 333, se me viene a la mente un procedimiento monitorio, un procedimiento sumario. ¿Qué pasa si contesta? ¿Qué pasa si no contesta? Pero ojo con lo que viene más adelante.
la diligencia de investigación, es decir, el procedimiento como tal, vamos al artículo 4, se desarrollará en dos fases. Esto significa que ya estamos hablando específicamente de la audiencia. La fase de saneamiento, ojo, exposición de los puntos del debate, sobre todo la exposición de excepciones previas y la conciliación. Y la segunda, la etapa de prueba y alegatos. Así que si no estuviste acostumbrado a todo el formalismo del COGEP, porque resulta que íbamos a la inspectoría a un trámite de visto bueno, yo me sentaba y hacíamos como que si simplemente era un trámite administrativo del año 2000, de los 90, pues resulta que ahora debes de acostumbrarte a que la audiencia se va a cumplir con las mismas previas, con los mismos formalismos, con la misma solemnidad del Código Orgánico General de Procesos. Vamos al artículo número 5 y dice de la apelación. Pues cuando ya se notifica la resolución del ministerio, se tienen 3 días para poder presentar la apelación. Y esta apelación se tiene que dirigir al director regional de trabajo para que esto pueda resolver. Ojo, se tiene 3 días para poder presentar el recurso de apelación. Y el artículo 6 dice lo siguiente: todos los empleadores y trabajadores incluidos bajo el régimen de Código de Trabajo están sujetos a las disposiciones de este acuerdo ministerial vigente. Este acuerdo ministerial es de cumplimiento a partir del 17 de marzo del año 2025. La verdad que es toda una novedad, pero es un formalismo necesario. Ahora bien, si tú estás pensando en solicitar un trámite de visto bueno, debes de empaparte de este acuerdo ministerial, porque resulta que las reglas, porque resulta que todos los términos para la presentación del visto bueno están enmarcados en este acuerdo ministerial. Si tú no cumples estos parámetros, definitivamente no vas a tener la razón, así la tengas, porque no son una opción, sino son términos de obligación y de cumplimiento. Toma nota con el acuerdo ministerial 2025-043 y ojo que en el preámbulo dice que este nuevo acuerdo reforma el 2024-041. Así que muchas gracias. Este programa especialísimo ha sido hecho para ustedes como siempre, y este fin de semana no te vas a perder bajo ninguna circunstancia la colaboración con el abogado David Fernández, y vamos a hablar sobre la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y sobre muchos temas más. Esto fue Hablemos de Derecho con el abogado Michael Medina Ceballos.